Bueno, en nombre de la presidenta del Instituto de la Ingeniería de España, Maricruz Díaz, muchas gracias a todos los que estáis conectados online. Por supuesto, muchas gracias a Manuel López, que es el moderador y organizador de esta jornada sobre doble máster internacional. Y muchas gracias al excelente ponente Juan de Juanes. Por mi parte, tengo el privilegio de presidir el Comité de Universidad, Formación y Empresa del Instituto de la Ingeniería de España, que tenemos como misión promover actividades que contribuyan a que España siga teniendo los mejores ingenieros con los mejores puestos de trabajo. Para conseguirlo, proponemos que se mejore la interrelación, colaboración y transferencia entre las universidades, las empresas, las instituciones y las ingenierías. Este partnership universidad-empresa lo estamos llevando a cabo con 20 proyectos y actividades principales que desarrollan 6 objetivos clave. Uno de estos proyectos es promover la mejora de la formación, la mejora de las competencias transversales y la experiencia internacional de los jóvenes estudiantes de máster habilitante de ingeniería. Pues bien, el evento de hoy se enmarca dentro de este objetivo, dentro de este proyecto, y ya sin más paso la palabra a Manuel López, que como decía es el moderador y organizador de la jornada, que además va a presentar al excelente ponente. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal. Pues nada, decir que un máster habilitante pues es la formación pues, que nos permite obtener las competencias pues, para poder ejercer. No se te oye, Manuel. ¿No? Ahora Ahora sí. sí. Ah, vale. Creo que desconecté un poco esto. Nada, decía que un máster habilitante es la formación que nos permite obtener las competencias necesarias pues, para poder desarrollar las atribuciones profesionales y también para tener una visión global de una profesión, ¿no? Si en cambio, pues aquí podríamos añadir una dimensión más, que es la dimensión internacional, que es por eso por lo que traemos este ejemplo de excelencia académica, que es el doble máster internacional en Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid. Y Ujú. para presentarnos las claves de éxito de esta formación, pues tenemos aquí a Juan de Juanes, que es doctor ingeniero industrial y subdirector de Relaciones Institucionales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Tiene una dilatada carrera y exitosa carrera académica y científica en el ámbito de la ingeniería de fabricación y, y nada, y sin más le doy paso pues para que nos presente pues bueno, un poco este máster y esas claves importantes que lo convierten en una formación de excelencia. Adelante, Juan, si puedes. Bueno, muchas gracias Manuel, muchas gracias Cristóbal por vuestras amables palabras. Voy a compartir una presentación, intentaré ser lo más breve posible en la exposición para dejar más tiempo posible para las preguntas, porque supongo que habrá preguntas al final. Entonces, en primer lugar, me gustaría hacer un pequeño barrido por si alguien de la audiencia que nos está escuchando no conoce la UPM, un poquito de datos generales sobre la Universidad Politécnica de Madrid en la que se encuadra la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. De lo que vamos a hablar un poquito es de la movilidad de esta escuela, ¿no? Voy a ser muy breve con los datos para no aburrir, un poco para situar. La UPM es una de las universidades más grandes de España y lo interesante además es que está concentrada en temas de ingeniería, tecnología y arquitectura. Entonces, tenemos más de 35.000 estudiantes en 17 escuelas, más o menos 3.000 profesores divididos en unos 100 departamentos, unos 2.000 personal de administración y servicio en institución, y digamos que la parte de investigación está agrupada en, digamos, las entidades más grandes de investigación son los institutos de investigación, que son 13. Es una universidad pública con un presupuesto anual de unos, ronda los 400 millones de euros, pero es la universidad española que más capta en proyectos de investigación, alrededor de 100 millones de euros anuales, ¿vale? Más o menos, esa es la cifra anual, va variando de un año para otro.
En cuanto a la, bueno, ya lo he dicho, la universidad es puramente centrada en temas de tecnología. Por lo tanto, si nos fijamos en los rankings, hay que mirar en rankings específicos. No salimos, es verdad que la Universidad Politécnica no sale muy bien en rankings en donde no se mira temas específicos de ingeniería, pero en temas específicos de ingeniería ahí tenemos dos ejemplos. Están un poco del año 2022, pero no ha variado mucho la fotografía del año 2022 al tiempo actual. Estamos muy bien en temas como en el QS, por ejemplo, en el QS Ranking estamos muy bien en temas de arquitectura, de ingeniería civil, ingeniería minera, mecánica, aeronáutica y manufacturing somos el 59. Ingeniería y tecnología somos el 58, éramos el 58 en 2022. Me parece que este último ranking estamos en el 59, en el 61 o una cosa así. No ha cambiado muchísimo. Si miramos el epígrafe Que ingeniería. no lo tengo conectado, me he puesto los auriculares y esto no se ha conectado. En cuanto al ranking de Shanghai, pues aparecemos también, pero siempre cuando hablamos de cosas específicas de tecnología. Esto en cuanto a cifras de la UPM. Si nos fijamos en la escuela, ya hablando de la escuela es una de las escuelas más grandes de la UPM. Hemos visto que había 17 escuelas. La escuela de industriales es una escuela que aproximadamente en alumnos es un poquito más del 10% de toda la UPM. Por lo tanto, es más grande de 1/17, que son las 17 escuelas. Hay escuelas más pequeñitas. Eh, Somos bastante grandes en la parte de grado, unos 2.800 estudiantes, pero en la parte de máster sobresalimos. Tenemos más del doble de estudiantes de máster que el resto, en diferentes 14 programas. Quiere decir, esto implica que somos una escuela muy multidisciplinar y esto es una ventaja también en el campo de la internacionalización, de lo que luego me voy a centrar. Hay aproximadamente el 10% de profesores de la universidad, el 10% de personal de administración. Tenemos 6 departamentos y una escuela muy completa por eso, porque los departamentos engloban toda la docencia y toda la parte multidisciplinar que tenemos en la escuela. De lo que más orgullosos estamos, siendo solamente el 10% más o menos en personal y en volumen de la UPM, es de nuestra actividad internacional. Nosotros somos capaces de capturar más de 300 alumnos internacionales al año. Eso significa alrededor del 30% de toda la UPM. Es decir, es una cifra muy, muy brillante. Y en el tema del Double Degree, que es como llamamos lo que hemos llamado doble máster internacional en la ponencia, pues tenemos más de 20 programas, representamos el 50% de toda la universidad en programas de Double Degree, de doble título de máster. Esto nos sitúa muy bien en el campo internacional y las causas de estos números tan brillantes vienen un poco condicionadas por el histórico, que ahora comentaré un poquito en las sucesivas. Bueno, esto es un poco la fotografía, puede haber variaciones. Nosotros en Europa tenemos una base de acuerdos increíble, más de 160 acuerdos Erasmus Bilateral Agreement vigentes. Pero si nos fijamos en los puntos rojos, en los países donde hay puntitos rojos, tenemos escuelas con las que tenemos una tradición incluso de colaboración incluso anterior al programa Erasmus y tenemos lo que llamamos el programa de doble título, Double Degree, ¿vale? El doble título fundamentalmente es una forma de practicar que alumnos de máster puedan empezar con nosotros en un programa de máster y después puedan terminar en un programa de máster en una universidad internacional de esas que están ahí en el terreno europeo. Luego pasaré al resto del mundo, que también tenemos acuerdos de double degree en el resto del mundo. Pero en principio los acuerdos son bilaterales y se tiende a que estén equilibrados. De manera que cuando nosotros mandamos alumnos a Bruselas o a Central Supelec o a Poli Milano o a la técnica de Viena o a la técnica de Múnich, o al KTH en Estocolmo, esperamos también recibir, y de hecho recibimos alumnos de Double Degree que hacen su primer año de máster en Estocolmo y completan el Double Degree. La mayoría de los programas de doble máster internacional con las universidades europeas, con estos centros de excelencia de tecnología en Europa, están basados en acuerdos bilaterales que permiten con 1 más 1,5 o 1 más 2
completar el double degree. Es decir, siempre suele ser con Europa, en el territorio Erasmus, 1 más 1,5. Significa que hacen un año de máster en la universidad de origen y completan 1 año y medio en destino y con eso recibe las dos titulaciones. Es más fácil hablar de doble titulación que de joint degree. Por eso vamos muy por delante de, digamos, de la gente que practica joint degree, aunque ahora hay muchos joint degree, la Comisión Europea fomenta mucho el joint degree. La diferencia entre un joint degree y un double es que el joint tiene que ser un título único, el double significa que las dos instituciones, la de origen y la de destino, eh, conceden, conceden el título. Hay dos títulos, por lo tanto. Pero en el acuerdo significa que hay una parte del máster que se estudia en una institución y el resto del máster se estudia en otro. Como comprenderán, esto requiere una confianza muy buena en los socios, un conocimiento de muchos años y el secreto nuestro es que esto lo practicábamos antes de que existiera Erasmus. Hace más de 30 años empezamos a mover alumnos por toda Europa y empezamos a practicar esta idea del double degree, que con los años pues se ha ido extendiendo a otras partes del mundo. En la expansión natural, nosotros tenemos, ahí aparecen menos de los que hay, por ejemplo, en Latinoamérica tenemos también en Perú y en Chile, en Estados Unidos, por ejemplo, hay puntos rojos en Montreal, en Illinois Tech, en Berkeley, pero también tenemos ahora en Georgia Tech, establemente. En China, sobre todo, tenemos Beihang y Tongji, acuerdos de doble titulación. Estoy hablando de industriales, pero otras escuelas de la UPM también tienen en otras escuelas afines a las partes de, digamos, a las especialidades de otras escuelas de la UPM, ¿vale? Y en Japón, socios muy antiguos de la red de Time Association, tenemos a Doshisha University y a Keio University. La idea es que en los próximos años va a haber más demanda de movilidad overseas, que decimos nosotros, es decir, fuera de Europa. Los estudiantes españoles ya, y sobre todo los que están muy acostumbrados a la movilidad en Europa, los estudiantes, por ejemplo, de la escuela industrial están muy acostumbrados a hacer movilidad incluso desde grado. Y ya hacer un salto en grado en Europa significa que el segundo salto en máster es muy posible que sea un salto overseas. Y eso lo reflejan un poco las cifras históricas de las que ahora voy a hablar un poquito brevemente para no aburrir y sobre todo para suscitar el debate con posterioridad. Esto es, me ha gustado poner la foto del año que viene, ¿vale? Esto es el futuro, la movilidad que vamos a tener durante el próximo curso 26-27 y es un poco para que se vea el amplio espectro de países donde movemos estudiantes desde la Escuela de Industriales. Esto es movilidad en general, no está sacado por double degree, no está extractado el double degree. Está la lista de países con las cifras, está por continentes abajo. Como ven, la mayor parte de los estudiantes los movemos en el territorio europeo, es donde tenemos más concentración de acuerdos, donde es más fácil, el programa Erasmus lo facilita mucho, pero cada vez empezamos a tener más demanda en Asia-Pacífico. Este año hemos incrementado notablemente el número de estudiantes que han solicitado en Asia-Pacífico y que van a poder moverse en China, en Japón, e incluso en Australia es posible. En Latinoamérica también hemos visto un incremento importante y por primera vez, después de una tendencia que ahora comentaré, que ha sido muy curiosa en los últimos años, hemos visto un pequeño descenso en el territorio norteamericano, sobre todo en Estados Unidos. Quizá por la política, digamos, o mejor dicho, por el miedo a la política del presidente americano Donald Trump, ¿vale? Entonces, las cifras, he cogido unas cifras de hace aproximadamente 10 años, ¿vale? Cómo era la fotografía de double. Esto ya son cifras de double degree. Es movilidad de doble título. Cómo estaba la movilidad de doble título en el curso 15-16, en el 16-17 y digamos casi 20 años después. Cómo estuvo la movilidad de double degree en el año 24-25 y en el año 25-26, ¿vale? Y luego proyectaré para terminar la movilidad prevista para el año que viene, donde se ve un cambio de tendencia. Bueno, lo primero que se ve es que ha habido un descenso desde hace 10 años hasta ahora, ha habido como una inversión. En el año de 15-16, la movilidad con Estados Unidos era aproximadamente un 40% de double degree. Estos son cifras de double degree, es decir, la escuela viene siendo estable, mueve entre 75 y 100 estudiantes de double degree al año.
Las cifras en los años, hace 10 años eran aproximadamente 200 estudiantes, eran aproximadamente el 30%. Ahora estamos hablando de más de 300 estudiantes, ha bajado un poquito el porcentaje de double degree frente a los alumnos que se mueven en exchange agreement, en movilidad normal, sin doble titulación. Insisto que la movilidad de doble titulación es una movilidad que implica más tiempo en destino, significa una inversión, no solo de dinero, sino también una inversión personal, de esfuerzo personal, de estar más tiempo en el destino para conseguir la titulación del destino. Y esto pues hace que no podamos mover al 100% en double degree. Por lo tanto, siempre es un número, un porcentaje respecto al total, ¿vale? Como decía, hace 10 años más o menos, las cifras sobre los double degree, bueno, hay una ventaja de los double degree del mundo anglosajón. Bueno, y observarán que, por ejemplo, en los double degree en UK tenemos mucha tradición con ciertas instituciones de UK para mandar gente en double degree, concretamente con Cranfield, Máster de Motorsport, que es una especialidad muy típica de industriales, pues hace furor entre nuestros estudiantes. Todo el mundo quiere acabar en un equipo de Fórmula 1 y entonces decide hacer un máster de Motorsport. Y eso bajó mucho de hace 10 años ahora porque hace 10 años UK estaba en el programa Erasmus. Como saben, al año que viene UK vuelve al programa Erasmus, con lo cual las cifras de UK que ahora están en 4 o 5 alumnos, es muy posible que en poco tiempo, en aproximadamente un par de años, estén otra vez en 15, 20 alumnos, ¿vale? Eso es la previsión, es que las cifras de UK van a subir. Lo que sí que hemos notado es un descenso en las cifras de double degree en estos últimos 10 años de Alemania, de Francia, nuestros socios más importantes, y de Italia, frente a las cifras de Estados Unidos. Estados Unidos en el curso 24-25 batió absolutamente el récord y más del 70% de nuestros estudiantes de double degree, 72 sobre 100, se marcharon a Estados Unidos a hacer un double degree. Hay que aclarar que el double degree en Estados Unidos tiene unas connotaciones ligeramente distintas a los socios europeos, porque así como los socios europeos normalmente no se pagan tasas en destino, el sistema financiero norteamericano obliga a nuestros estudiantes a pagar tasas. Aún así, nuestros estudiantes deciden irse porque a partir de la administración Obama, que fue la administración anterior a la primera administración Trump, no la actual, sino la otra de Trump, antes de Biden, instauró una famosa regla que permitía a los estudiantes de STEM, de máster de ingeniería, permanecer hasta 3 años más después del máster trabajando legalmente en Estados Unidos. Y eso es un atractivo enorme para nuestros estudiantes de ingeniería. Les permite permanecer 3 años con visado de trabajo en Estados Unidos, y además ahora los sueldos en Estados Unidos se han disparado, con lo cual es un aliciente enorme. En los últimos años, en los últimos 5 años hemos detectado una desbandada de estudiantes de double degree que quieren acabar, hacer un máster en Estados Unidos. Normalmente es un máster profesionalizante de un año, no es un Master of Science, es decir, no tienen que hacer un año de estudios y un año de investigación. Con un año de estudios combinado reciben un título de máster norteamericano que, como es un máster STEM en ciencia y tecnología, les permite residir 3 años más y trabajar en Estados Unidos a salarios norteamericanos. Por lo tanto, es muy difícil contener esa demanda de los estudiantes. Y por eso hemos tenido en el año 24-25 batimos el récord 70%, en el año 25-26 es un 60%, y lo que ha pasado este año, y creemos que tiene que ver mucho la administración Trump y las amenazas, ¿vale? Es que ha bajado otra vez por debajo del 50% la movilidad double degree en Estados Unidos y nos ha vuelto a reflorar la movilidad double degree en Alemania, en nuestros socios habituales, Francia, Alemania, y empieza a aparecer ahí China, Canadá, que no aparecían en números anteriores, que tenemos mucha esperanza. Tenemos una tradición en industriales con ciertos socios, por ejemplo, la Libre de Bruselas, o con Italia con el Poli Torino, el Poli Milano, con Suecia con el KTH, en Japón con Doshisha y Keiyo, y esto va variando todos los años, pero sí ha permanecido constante. Pero ahora se está demandando más socios que están fuera de Estados Unidos porque parece que están dando más facilidades. No significa por el tema del visado, ¿vale? Y se mantienen las condiciones, o sea, la administración Trump, cuando entró después de Obama, no quitó la extensión de la visa, el OPT famoso, el Optional Practical Training,
que se ha mantenido en la administración Biden y que se ha mantenido y sigue manteniéndose en la administración Trump. Nuestros socios americanos dicen so far so good, es decir, que por ahora van a mantenerse las condiciones. Es posible que nuestros estudiantes sigan pudiendo no tener problemas con el visado inicial de la F1 y con el visado de residencia posterior de 3 años, pero a pesar de eso hay cierto miedo, hay cierta retención y parece que otros destinos se están abriendo a las posibilidades de double degree. En general, la ventaja de practicar el double degree para nuestros estudiantes, y no lo he mencionado al principio, pero creo que es importante mencionarlo, es que les abre un mercado laboral completamente distinto al europeo, ¿vale? Un estudiante español que termina con un título de la UPM o de cualquier universidad tecnológica en España, o que hace un double degree y completa, por ejemplo, estudios en España y en Alemania y termina con un título de TUM, de la técnica de Múnich, no tiene ningún problema para desenvolverse en el mercado europeo de ingeniería, ¿vale? En el mercado laboral de ingeniería en Europa. Pero sí desconoce o no tiene posibilidades de integrarse en un mercado, en el mercado asiático o en el mercado norteamericano, ¿vale? Que es un mercado súper dinámico y muy cambiante. La ventaja del double degree es que los estudiantes que terminan en esas zonas del mundo están expuestos a ese mercado laboral y tienen muchas más oportunidades. Por no hablar de las oportunidades cuando regresan o cuando tienen la oportunidad de regresar, porque tienen una experiencia en un mercado completamente distinto que posiblemente les abra puertas en el mercado europeo o en el mercado nacional. Y bueno, esto es un poco para provocar debate en lo que quería contar y no sé si he cubierto la expectativa y los minutos que tenía asignados, pero es un poco para provocar la reflexión y las preguntas sobre este tema del double degree o el máster doble internacional que practicamos en la Escuela Industrial desde hace mucho tiempo y que digamos, es una forma de promocionar la internacionalización y el perfil global que demandan tanto las empresas hoy día de nuestros estudiantes. Y nada más por mi parte, estoy abierto a las preguntas. Vale, pues muchas gracias, Juan. Yo creo que sí has cumplido todas las expectativas, por lo menos en lo que a mí, desde mi punto de vista. Y, y nada, si ahora pues abrimos un turno de preguntas para que el público pues que tome la palabra y pregunte pues lo que cree oportuno, las dudas que han quedado, ¿no? Antes, ¿qué porcentaje de alumnos se van y se quedan? Es decir, del máster, es decir, se van. O sea, cuando te refieres que terminan allí y acaban trabajando Sí, allí. no, digo, por ejemplo, vosotros tienen que hacer el primer año Sí, aquí en sí, España, ¿no? Y sí. después se pueden ir. ¿Qué, Ah, qué porcentaje se va? muy alto. O sea, si hablamos de movilidad en general, eh, yo diría que está próxima al 90%. Hay que tener en cuenta que hay países donde es obligatoria. Por ejemplo, en Francia es obligatorio. Las Grandes Écoles francesas, el 100% de los estudiantes tiene que hacer al menos 6 meses en el extranjero. Es obligatorio en una gran école. En Mm, España no tenemos, en la escuela industriales, en España no es obligatorio hacer movilidad internacional, pero en la escuela industriales yo diría que del 80 al 90% de los estudiantes de la escuela de máster, hablo de se los va. estudiantes de máster, Ujú, tienen la oportunidad de hacer una movilidad internacional. Si contamos además que de esos estudiantes, muchos han hecho el grado con nosotros y han tenido una oportunidad durante el grado, muchos de nuestros estudiantes tienen dos oportunidades de movilidad, una durante el grado y otra durante el máster. Eso ujú, significa, en algunos casos, hasta 2 años y medio han cursado fuera de la escuela. De los 6 años de los estudios, hasta 2 años y medio han sido reconocidos con estudios de fuera de la escuela, lo cual es una joya, es algo único. ujú, Muy pocas escuelas de ingeniería, si hablamos solo de ingeniería, pero muy pocas universidades tienen esas cifras de movilidad internacional que tenemos en la escuela de industriales. Para nosotros es un ujú. atractivo muy grande y el público, los alumnos nuevos y la gente general nos lo reconoce así. Es una cosa muy buena de la escuela. Y Eh, Cristóbal, yo- yo- bueno, vuelvo a decir, cualquiera que quiera intervenir, que pida la palabra y que hable, vamos. No hay quería preguntar, de los que deciden elegir el doble máster internacional y se van
a Francia, Alemania o a Estados Unidos. Ujú. El tema de las prácticas, ¿cómo es? Bien. Bueno, en el programa de máster habilitante que tenemos en la escuela hay un bloque de créditos que está completamente abierto para que sean créditos opcionales que permitan rellenarse con prácticas en el extranjero. Entonces, realmente el proveedor de prácticas cuando un alumno es recibido como incoming double degree, o sea, como estudiante entrante de doble titulación de máster, el proveedor de prácticas en el extranjero está conectado al socio internacional. Es decir, si yo mando estudiantes a Francia, es la École Centrale, por ejemplo, Central Supélec, la que gestiona las prácticas de ese estudiante. La red de empresas que trabaja con Central Supélec o con Supaero en Toulouse o con Polimilano o con Politorino, esa red de prácticas es la que se le oferta. El estudiante nuestro cuando llega a un programa de máster allí, es tratado exactamente igual que un estudiante de allí y va a obtener el título, con lo cual tienen las mismas oportunidades en cuanto a prácticas y compiten las mismas oportunidades que los estudiantes de la propia titulación. Durante los años hemos tenido sorpresas como que nuestros estudiantes ganaban premios de promoción con respecto a estudiantes en el extranjero, ganaban, por ejemplo, programas de prácticas o ganaban becas. Ahora, lo último que conseguimos el año pasado es una beca de L'Oréal, de la Red Time, para una estudiante de doble degree en Múnich. Una estudiante de la escuela que iba a hacer el double degree a Múnich, tienen que hacer un año y medio en Múnich y normalmente esa chica pues acabará en una relación profesional, una relación por lo menos de primer puesto de trabajo con L'Oréal o con una empresa relacionada con L'Oréal. O sea que es realmente algo muy efectivo. El perfil, además de Double Degree, es un perfil muy codiciado. Es poco conocido, hay que decir que es poco conocido entre las empresas. Muchas empresas no conocen esta modalidad de doble titulación. Están más acostumbrados a los joint programs porque suenan más, el Erasmus Mundus y demás. Es muy sorprendente ver, nosotros organizamos prácticamente cada año algún tipo de networking session con empresas. Avisamos a empresas que vienen de toda Europa, que trabajan en España, para darles a conocer a nuestros estudiantes de Double Degree, quedan maravillados del perfil que tienen estos Claro. estudiantes, porque tienen un bagaje muy bueno. No solamente han estudiado en España y tienen una base científica muy buena, sino que además han completado la parte práctica, la parte experimental de un máster, la parte de especialización fuera de España y es muy complementario. Y además no somos tampoco muy exigentes en el tema del reconocimiento. Hay mucha flexibilidad al tratarse de un máster en que la especialización que hacen fuera sea compatible y sea complementaria con la especialización en España. Y esto también nos favorece en esa cuestión del trabajo. O sea que es Claro. O sea, relativamente... entonces, resumiendo, el primer año de máster habilitante se hace en la Politécnica Eso y es. luego el segundo año, que la mayoría de las veces, por lo que cuenta, es un año y medio, se Sí, hace en la universidad extranjera, incluyendo prácticas. sí, sí. Entonces, me falta, si puedes comentar lo del TFM. Sí, bien. Primera cuestión. Eh, la duración digamos, para conseguir el double degree varía dependiendo de los acuerdos. No hay una duración estándar. El estándar en Europa es 90 ECTS, es un año y medio, que es lo que normalmente una institución europea considera que es necesario cursar de su programa de máster para poder dar el título de ese programa de máster, ¿vale? Entonces, si un estudiante italiano, por ejemplo, viene a Madrid de Double Degree, tiene que estudiar 90 CTS con nosotros para que le podamos dar nuestro máster habilitante de industrial, ¿vale? Y le pasa lo mismo a nuestro estudiante que va a Polimilano. Lo segundo que me has preguntado es el tema del TFM. El TFM, para nosotros, en la escuela de industriales, se basa en la confianza máxima sobre el socio. Exigimos una defensa, o sea, normalmente nuestros socios exigen una defensa del TFM como la nuestra, pero a nosotros nos vale la defensa en destino. Normalmente no hace falta cotutela, es decir, no hace falta que un profesor de la UPM esté en el tribunal, pero muchas veces está sucediendo que al final un profesor se conecta en el tribunal, acaba formando parte del tribunal del TFM del chico fuera y acaba conectado a otro profesor de la institución, lo cual genera también vínculos entre investigadores
que es muy bueno a nivel académico, ¿vale? O sea que Excelente, es una cosa muy buena a nivel académico. Ujú, excelente, muchas gracias. ujú. Juan, nos pregunta aquí RG, qué va a significar que UK vuelva al programa y si habría financiación, que era una cosa que también te quería preguntar, el tema de financiación. Bueno, Bueno, qué pasa? Es esto, decir, UK vuelve, qué supone y si hay financiación. bueno, primero, es una pregunta muy complicada porque significa, hay aspectos que están muy por encima del nivel en el que yo trabajo. Hay decisiones muy políticas. O sea, en principio, que el UK vuelva a Erasmus significa que va a tener acceso, digamos, a algún tipo de financiación de Erasmus. Lo que no sé es cómo y en qué medida, ¿vale? Pero esto seguro que hay una cosa que va a hacer, va a ayudar a que acuerdos que se habían extinguido porque las universidades del Reino Unido no recibían ningún tipo de financiación del programa Erasmus, al volver a recibirla puedan reactivarse, ¿vale? Cuando hace unos años salieron del programa, con el Brexit, se produjo la salida del programa Erasmus prácticamente de forma inmediata. Todos nuestros socios en Reino Unido nos convocaron a reuniones y nos invitaron a ir y nos explicaron que por favor no les abandonásemos, que siguiéramos mandando estudiantes. Hay que tener en cuenta que los estudiantes europeos de Europa continental son una base de talento muy importante para los grupos de investigación de las universidades británicas, o sea, del Reino Unido en general. Y que son estudiantes que acaban haciendo programas de máster y programas de doctorado allí y son su fuente, digamos, de talento natural. La mayoría de los estudiantes que acaban haciendo máster y doctorado en Reino Unido, al final acaban siendo estudiantes europeos. Entonces tenía mucho miedo de que eso se cortara. Eso se cortó mucho con el Brexit y se produjo una sequía de talento en las universidades del Reino Unido como consecuencia de eso. Lo primero que va a suceder es que eso va a volver a funcionar, porque va a volver a haber un poco de empuje por parte de la Unión Europea y la Comisión es posible que financie ese tipo de programas. Va a permitir, por ejemplo, que UK participe en proyectos europeos de movilidad, los que tienen que ver con EACEA, con la movilidad Erasmus, la movilidad en general. Lo que no sé si estará como tal en las Key Action relativas a la movilidad pura y dura, a la Key Action, la 101, la 103, que son las Key Action que mueven estudiantes en Erasmus estándar. Esto no te lo puedo decir, es una pregunta muy técnica que tendría que contestar el SEPIE o personal del rectorado de la UPM, que son los que están en contacto con el SEPIE. No te puedo dar el dato exacto, pero tenemos mucha esperanza en que resurja la relación entre universidades del Reino Unido con universidades españolas. Y por supuesto nosotros nos vamos a aprovechar de todo lo que podamos. Muy bien. También nos pregunta Ana, ¿cuál es el método de selección de los estudiantes para realizar el doble título y para elegir el destino? Es también una buena pregunta. En la escuela, durante años les comunicamos que el mundo es competitivo, ¿vale? Y conseguir un destino internacional es muy competitivo. Conseguir un destino de double degree y una posición, no sé, en la Universidad de Berkeley o en la Universidad de Georgia Tech o en la Universidad de Tecnológica de Múnich o en KTH, eh, les va a costar mucho, porque no hay plazas infinitas, las plazas son limitadas. Nosotros cuando llega el mes de noviembre, nosotros tenemos que saber cuánta gente vamos a mover en enero. De hecho, ya está todo, ahora mismo estamos a una semana vista de sacar los resultados finales de la última convocatoria, ya la oficial, donde asignamos ya las becas Erasmus en la universidad. Y nosotros anticipamos en Industriales todo eso porque tenemos que colocar a muchos estudiantes. Este año hemos hecho en primera ronda más de 400, creo que son 436 adjudicaciones en primera ronda, que es, digamos, la pre que hacemos nosotros internamente para colocar a la gente. Hacemos un ranking y que está ordenado sobre todo por nota. Expediente académico es lo que más manda, es lo que más miramos. El expediente académico prácticamente ordena a los estudiantes de manera automática. Valoramos mucho, por ejemplo, la gente que quiere hacer double degree. Tiene cierta ventaja sobre la gente que no quiere hacer double degree.
primamos un poco la posibilidad y a un expediente menor puede conseguir un destino gracias a que ha pedido Double Degree. Y es una forma de promocionar una movilidad que para nosotros es de altísima calidad. Insisto que es una movilidad que no puede ser nunca total de todo el mundo porque es muy costosa, económicamente, familiar y para la persona, porque tiene que invertir mucho tiempo y mucho dinero la familia en tener al chico, pues eso, un año y medio, 2 años por ahí en algún país extranjero, pero, pero eso se nota y va calando. Lo cierto es que mantenemos la cifra contra viento y marea porque todo el sistema, como sabéis, el programa Erasmus ha ido cada vez concentrando más y se ha ido orientando hacia movilidad de un semestre. Nosotros creemos que la movilidad de un semestre es útil, pero pensamos que la movilidad internacional cuanto más mejor. Se produce inmersión no solamente cultural y de idioma, sino también formas de trabajo diferentes, que es lo que abre la mente a la gente en la movilidad internacional. Y esto nosotros lo primamos. Entonces, valoramos mucho la gente que hace movilidad de largo recorrido. Y esto es lo que hacemos, un ranking y elegimos a la gente. Colocamos a la gente, damos una preadjudicación y la gente, bueno, pues en función de sus posibilidades de expediente académico y de gusto y de necesidad, pues se acaba acomodando. Y esto es un poco la forma en la que lo hacemos. No sé si contesto a tu pregunta, iba por ahí, por cómo organizamos la solicitud, pero no hay destinos infinitos y tenemos que asignarlos en función de la demanda. Cada año va cambiando, no hay... lo que pasa es que los destinos, por ejemplo, de doble titulación están muy claros porque tenemos unos socios con los que colaboramos históricamente y si quieres hacer doble titulación sabes que tienes que adaptarte a esos destinos, ¿sabes? No hay tanta ensalada de destinos como en la movilidad convencional que hay mucha más oferta. Ana pide también una aclaración. ¿Cuándo se hace ese ranking de notas? Se hacen ¿El el primer mes, año o primer no se semestre? hace. A ver, nosotros la oferta de movilidad para el curso que viene, es decir, para los alumnos que van a empezar el año académico 26-27, supuestamente en movilidad, la hacemos en noviembre del año anterior. O sea, la movilidad 26-27, estamos abriendo la posibilidad de moverse en 26-27 en noviembre 25. ¿Vale? Hay que tener un poco de anticipación y de previsión. En noviembre 25 nosotros publicamos quién se puede mover. En la escuela se suele poder mover gente en double degree con Francia, por ejemplo, desde tercero, porque tenemos unos double degree con la Secol Central que permiten moverse en un 2 más 2 más 2. Hacen 2 años de grado en España, 2 en Francia y vuelven a hacer 2 en España del máster. Es obligatorio volver. O sea, con el diploma de ingeniero, o sea, el diploma de ingeniero no lo reciben hasta que no terminan el máster con nosotros, porque siempre double degree a nivel de máster, nunca a nivel de grado. Eh, Después, los alumnos de tercero de grado se pueden mover en cuarto. Abrimos movilidad para los alumnos. Esos también piden en noviembre para irse en cuarto de grado a alguna parte del mundo. Y luego abrimos movilidad en primero de máster para los alumnos que se quieren ir en segundo de máster, que esos son la mayoría. De los 400 estudiantes más o menos que tenemos, más de la mitad son estudiantes de máster. Eso es lo que decía antes, el 80 y muchos por ciento, 90% de estudiantes de máster de una promoción de máster que son 300 en la escuela, se van a ir de movilidad en segundo. O sea, prácticamente en segundo vaciamos la escuela. Está todo el mundo por Ah, ahí en un sitio. Es decir, tú estás en primero de máster y entras en ese ranking para solicitar la movilidad en segundo de máster. Eso es. No, en realidad, Y, tú entras hacemos el ranking en primero. El primero de máster consideramos para su ranking las notas que trae de grado, porque todavía, ahí incluso está. cuando hacemos el ranking, no tenemos ni siquiera notas de lo que ha sacado Vale. en máster. Y con las notas de grado les colocamos para moverse en segundo de máster. Por lo tanto, es muy importante tu historial académico en el grado para poder tener opciones buenas de moverte en el segundo año de máster. Y le pasa lo mismo con los estudiantes de grado de tercero, que se quieren mover en cuarto, que piden a la vez que los otros. Con lo cual hay que compaginar posibilidades reales de moverse, que es muy difícil, ¿no? Es algo que costará que una inteligencia artificial coloque bien ese ranking, porque hay que comparar estudiantes que tienen situación académica muy distinta. Estudiantes de grado que están en tercero, que es el curso académicamente más complicado en industriales,
en el que mucha gente tiene problemas para pasar todas las asignaturas al completo, compiten con estudiantes que han pasado ya el mal trago y que están en primero de máster, que van a probar todo casi con toda seguridad, porque primero de máster no es que sea fácil, porque en la escuela nada es fácil, pero va a ser bastante fácil que aprueben todo y que se van a ir con toda seguridad en segundo. Y que además es su última oportunidad de moverse en la escuela, porque ya después de segundo de máster ya no hay posibilidades de moverse. Bueno, si están en el doctorado y tal, pues habrán otros tipos de movilidad, pero en principio como estudiante de grado de máster es la última oportunidad que tienen de moverse. Entonces a veces hay decisiones dolorosas con el tema del ranking. Sí. Pregunta aquí también CG. ¿Cómo, es decir, yo entiendo que es un estudiante, alguien que solicita el doble grado, tiene preferencia para entrar, ¿no? Es decir, ¿cómo se Nosotros facilita el acceso a los solicitantes de doble grado si se utiliza un factor corrector de la nota en su expediente académico? Eh, Entiendo. lo que hacemos con los... O sea, he mencionado que priorizamos a la gente que pide double degree, Ujú, a la gente que solicita moverse en double degree, lo que nosotros llamamos doble título, pero insisto, es doble título siempre a nivel de máster, con lo cual un alumno que solicita double degree o bien es un double degree desde grado, que hay algunas posibilidades, o bien es un double degree desde primero de máster, pero entre medias no hay. Por ejemplo, un alumno de tercero de grado no puede pedir double degree. Todos esos están por detrás. Nosotros siempre vamos a pasar por delante en el ranking a gente que nos pida posibilidades reales de double degree, tenga capacidad de engancharse en un double degree. Por supuesto, vamos a mirar expediente académico y vamos a colocar también en función de expediente académico, pero siempre vamos a priorizar a la gente que nos pide double degree, en aras de conseguir más gente con movilidad de máxima calidad, que es la de double degree. Esto también ayuda a que haya promoción interna y que la gente sepa que puede conseguir destinos a veces inalcanzables en movilidad gracias a que se va a sacrificar cuando esté en el extranjero y va a pasar más tiempo en el extranjero y va a hacer una movilidad de más calidad porque va a sacar una titulación en el extranjero. Lo normal, al final, lo normal es, suele coincidir la gente con alto expediente académico, o sea, la realidad académica es tozuda y suele coincidir que la gente con mejor expediente académico es la que al final acaba solicitando double degree y está en mejores condiciones para, incluso a pesar de tener priorización por el tema de pedir double degree. O sea que ujú. lo normal es que sea más fácil conseguir si pides double degree destinos especiales, ¿no? En los que lo practicamos. Eh, Nos pregunta también aquí Inés Suárez. Sí, Estas redes son de la red Time y también de la red Erasmus, ¿no? sí, Estos. sí, ¿Y esto qué fue? ¿Todo contactos directos desde contactos sí. directos de la Escuela Técnica Superior con esta gente, ¿no? Bueno, Con estas hay, universidades? o sea, me parece que he comentado, no sé si al Son principio. acuerdos bilaterales, Exacto. entiendo. Durante muchos años, incluso antes de que existiera Erasmus, Mm, nosotros ya empezamos a colaborar con un grupo de esa primera. La Red Time es una asociación que se funda entre universidades europeas. El fundador es la École Centrale París, que ahora es Central Supélec, como sabéis. La Superior de Electricidad se fusionó con Central hace unos años, con École Centrale, y ahora es Central Supélec. Es una entidad más grande, cambiaron de sede y se hicieron un edificio nuevo. Es una escuela más grande, pero sigue siendo una gran école francesa, al estilo francés, que no son muy grandes. De hecho, es más mm, pequeña que nosotros en términos de estudiantes y de volumen, pero tienen mucha fama en Francia y son muy importantes en el territorio francés. Entonces, Central Supélec montó la Red Time y ya empezamos a mover estudiantes y a mover estudiantes de double degree antes de que existiera Erasmus. Luego llegó Erasmus y lo único que hizo Erasmus fue ayudarnos a mover más estudiantes. Porque Erasmus, como sabéis, al principio sobre todo y ahora lo sigue haciendo, lo que hace es empujar a los estudiantes, da una pequeña cantidad de dinero que ayuda a la gente a moverse. mm, Nosotros, la mayoría de nuestros estudiantes de Double Degree, el primer año están como estudiantes Erasmus regulares. Lo que pasa es que la mayoría se quedan un semestre más o un año más, ¿vale? Lo bueno, por ejemplo, en Francia es que el segundo semestre del segundo año
están contratados como becarios en una empresa. El tejido francés tiene una demanda feroz de ingenieros de todas las Gran École. Prácticamente captura a todos los estudiantes de las Gran École, por lo menos de las Gran École con las que trabajamos nosotros, que son las top francesas. Y es imposible prácticamente que un alumno, si no quiere, o sea, si tiene que no querer trabajar para que no esté en el segundo semestre en una stage scientifique, en una empresa, trabajando en una empresa francesa durante el último semestre. O sea que aunque son 2 años, en realidad son 3 años de estudios y perdón, 3 semestres de estudios y un semestre de prácticas. Y me he ido un poco de la pregunta, porque la pregunta iba por, Eh, sí, perdón. no, era eso, yo entiendo que si había acuerdos bilaterales o Sí, eso empezamos, no. empezamos exactamente, empezamos con acuerdos bilaterales. Los acuerdos Erasmus fomentaron el que aparecieran más acuerdos bilaterales. Cuando hay interés mutuo y hay conocimiento, que eso nos ha pasado en el momento que empiezas a intercambiar estudiantes, pues se ve claramente que te gustan sus estudiantes y a ellos les gustan los tuyos, y entonces dices, oye, ¿por qué no vamos un poco más allá? ¿Por qué no intentamos ver si somos compatibles en ingeniería mecánica, o en ingeniería eléctrica, o en electrónica industrial, o en química? Y entonces, en ese momento se da el paso de firmar un acuerdo de double degree. O sea, primero tiene que haber un conocimiento y crear una confianza, compatibilidad de programas de estudios, y después ya das el paso de lanzarte al double degree. Nos está pasando ahora con China. En China empezamos moviendo estudiantes simplemente un semestre. Hace unos años, hace 10 años en China era muy difícil encontrar asignaturas en inglés. Ahora todo el mundo imparte asignaturas de máster en inglés en todas las universidades chinas de prestigio con las que colaboramos. Ahora ya estamos en la fase de empezar a establecer acuerdos de double degree. Y hemos establecido con Beihang, con Beijing Institute of Technology, con Tongji University, gracias a que nos conocemos, confían en nuestros estudiantes y ofertan titulaciones en inglés que permitan a estos estudiantes llevar a cabo la doble titulación allí. O sea que no es un proceso inmediato el firmar un acuerdo de doble titulación. Lleva un periodo de adaptación, de intercambio de estudiantes en el que tú mandas y recibes y ves un poco, tanteas la calidad de los estudiantes, y cuando ya tienes confianza, entonces te lanzas a hacer algo más, digamos, más profundo, de colaboración más profunda como es un double degree. El problema de pasar al joint degree, que sería solamente un título para las dos, es que chocas con las regulaciones de los dos países. Para hacer un joint, las acreditaciones en los dos países tienen que estar de acuerdo. Es mucho más difícil hacer un joint que un double. Un double al final es que tú reconoces parte de los estudios del estudiante, que hay compatibilidad con tus estudios y te permite acreditar el título sin problemas. Un joint tienes que pasar por las dos agencias simultáneamente, que las dos agencias reconozcan la misma titulación. Mucho más complicado administrativamente de poner en la práctica. Pero, de hecho, el joint degree es ahora el caballo de batalla de la Comisión Europea y quiere que todo el mundo haga joint degrees, porque, sobre todo en Europa, porque la verdad que está muy bien y es una forma de crear también muchos vínculos entre profesores, que también es lo que quiere la Comisión Europea en el tema de movilidad internacional. Ahora estabas contestando a una pregunta que nos hacía César García, ¿no? Que Ujú. era que contáis con joints degrees, ¿no? Sí, sí, históricamente nosotros tuvimos uno de los primeros, el IMIM, que es un máster en management y es básicamente del área industrial, industrial engineering en el contexto, industrial engineering en el significado de organización que llamamos en España, en la especialización de organización. Empezó como un Erasmus Mundus. Lo que pasa es que tiene tanta tradición, ha ido cambiando de socios y han ido entrando y saliendo socios y demás, pero tiene tanta tradición que resiste el paso del tiempo, incluso sin financiación Erasmus Mundus continúa con mucha salud, con salud de hierro. La verdad es que los programas de máster que empiezan con fuerza como un Erasmus Mundus y son fuertes, acaban permaneciendo en el paso del tiempo. Evidentemente, estamos ahora en el proceso, como sabéis, tenemos una European Alliance, de estas lo que las lanzaron Macron y Merkel hace unos años, las universidades, las European Universities, ¿no? European Alliances, que básicamente era crear consorcios entre universidades europeas para crear más integración, más allá del programa Erasmus.
Nosotros tenemos desde hace ya pues prácticamente 7 años, lideramos, la UPM lidera una European Alliance que se llama ELISA. Tenemos unos socios franceses de Budapest, BME, unos socios bastante buenos en Europa y estamos intentando montar acuerdos de joint degrees con diferentes socios. Ahora mismo, por ejemplo, Industrial está embarcado en un joint degree a nivel de grado con Pont SOC, con la École de Pont de París, en el que también está Caminos, porque Col de Pont es más equivalente a Caminos que a Industriales. Lo que pasa que hay mezcla de contenidos y Col de Pont también hace la Gene Industrial, que es como la Industrial Engineering. Entonces, pues y estamos en ese. Y ahora acabamos de montar con las TIC, junto con las TIC y con Industriales, o dentro de LISA también un Joint Master, que va a ser un Erasmus Mundus posiblemente, una petición de Erasmus Mundus en el área también de Management Engineering. Pero Management Engineering con, digamos, Decision Making basado en inteligencia artificial, en el que participan las TIC en el asunto y es, digamos, algo más complejo que el estándar de Management Engineering. Y la verdad es que tenemos mucha esperanza en eso. O sea, practicamos eso, pero es mucho más difícil. Requiere muchísimo más tiempo, requiere muchísima adaptación, requiere prácticamente crear un currículum a la medida de la titulación, requiere acreditación en ambos países. Eh, bueno, lo bueno de la Unión Europea es que si se acredita en un país de la Unión, las otras agencias de acreditación reconocen la acreditación en el otro país, que es lo que no va a pasar con los franceses. El Joint Degree con los franceses lo van a acreditar en la CTI, que es la agencia de acreditación francesa, y la Agencia Española de Acreditación va a reconocer la acreditación francesa. O sea que hay trucos para intentar que la parte regulatoria sea más fácil, pero es verdaderamente un infierno el conseguir un joint degree hoy por hoy. Y ya no te digo si el joint degree estás mirando overseas. O sea, si quieres montarlo, por ejemplo, con China, eso está fuera de nuestro alcance. Porque ninguna agencia acreditadora europea va a reconocer una agencia acreditadora china. Pero, sin embargo, podemos practicar el double porque nosotros acreditamos nuestro título y a los chinos que cumplan les damos nuestro título porque les reconocemos parte de las asignaturas. O sea que se puede hacer más fácil. Es decir, un doble título es más sencillo que un joint. Un doble título es un mensaje bastante claro. Un doble título, lo que pasa es que la gente históricamente no lo ha practicado mucho, salvo nosotros que tenemos mucha tradición, pero un double degree siempre es mucho más fácil que un joint degree. Un double degree es que tú lo único que haces es reconocer la parte académica, que es muy fácil. La parte académica lo único que tiene que ser es compatible en contenidos. Y, y a ti te dejan reconocer, tener cierta flexibilidad para reconocer la parte académica. Y mientras tú cumplas tus requisitos para dar el título, tú puedes dar tu título. Y por el otro lado pasa lo mismo. Mientras el socio internacional cumpla sus requisitos para dar su título, a tu alumno le pueden dar su título. Y esto es relativamente sencillo, mucho más fácil. Regulatoriamente no tienes que hacer ningún trámite. Tú estás reconociendo contenidos académicos, ¿vale? Pasa que, claro, ahí el problema es que haya compatibilidad, que seas lo suficientemente parecido para que lo que está cursando fuera se lo pueda reconocer en casa y viceversa, para que, lo que tu alumno ha estudiado contigo se lo reconozcan fuera para darle su título. Esa es la dificultad está en la compatibilidad. Si el socio es compatible, es muy fácil. Y nos preguntaba Ana, ¿cuántos acuerdos de doble título tenéis? Más de 20. Yo a veces pierdo la cuenta y porque tengo además siempre un ciclo de renovación horrible que no sé cuántos están renovados y estoy siempre renovando acuerdos porque se cumplen, los acuerdos ahora se firman para 4 años y estamos siempre renovando acuerdos que han caducado. Pero yo tengo más de 20 vigentes. Solo en Francia, yo diría, contando todas las Grand École, solo en Francia es con diferencia donde más acuerdos tenemos, más de 10. En Estados Unidos tenemos 3 o 4, en Japón 2, en China 3, en Latinoamérica 3 o 4 también, más o menos. Si sumas todas, en Francia debe ser 13, 14 por ahí. Si sumas todo eso, en Canadá, bueno, luego los que tenemos por ahí por otros sitios, en Suecia, en Bélgica, si sumas todo eso, salen más de 20, pero vamos, más o menos. Yo siempre digo más de 20 y no me equivoco. Esas son un poco las cuentas que hago.
Eso, en ingeniería industrial, En ingeniería pregunta. industrial, sí, Mm, son double degree sobre nuestro máster habilitante. ujú, ¿Qué pasa con algunos socios? Que algunos socios cuando vienen a la escuela permiten a sus estudiantes estudiar combinados de nuestro máster habilitante con máster de especialización. La gran ventaja que tenemos en Industrial es que tenemos 14 programas de máster de especialización. Es decir, que tenemos máster de ingeniería mecánica, máster de ingeniería electrónica, máster de robótica, máster... Es decir, que al final el socio europeo, si le deja hacer una avalancha de créditos, nosotros podemos embeberlos en nuestro máster habilitante o incluso darle el título de máster especialista y es perfectamente viable. O sea que hay mucha creatividad en el título que al final se lleva el estudiante. El estudiante busca un título oficial en España, pero por abrirse mercado en España. No necesariamente necesita el habilitante per se. Con el título de origen de Poli Milano y un especialista de robótica en España, le abre puertas en los dos sitios, en los dos mercados, e incluso le abre puertas en el resto del mundo. O sea que hay bastante flexibilidad en eso. Y esa es la ventaja, esa es la ventaja del doble, que tiene, al final tienes un título que le adapta al chico y le adapta a la institución de origen y funciona. Esa es un poco ujú. la idea. Y volviendo al tema del Joint Degree, pregunta César, ¿cómo se promueve un Joint Degree? Y también cuánto personal hay que meter ahí, dedicar ahí, personal técnico. Eh, bueno, ¿te refieres personal administración para Yo entiendo que gestionar? sí, dice, cuentan con personal técnico dedicado a ello? Y Bueno, imagino que es sí. obvio. Yo, bueno, siempre es una pregunta un poco delicada, pero siempre tengo problemas de personal. Tengo una oficina hiperactiva, estresadísima. Tengo unos pocos funcionarios. Poco a poco, con el paso del tiempo, ya me han ido haciendo caso y me han ido poniendo más gente a trabajar. Digamos, dando la importancia que se merece la oficina. Ahora mismo tengo como 4 personas a tiempo completo en la oficina internacional. Es poco, es mucho menos de lo que tienen otras instituciones por ahí, por el mundo, moviendo menos gente que yo. Pero el secreto está en tener la mayor parte de los procesos automatizados. Nosotros, a lo largo de estos últimos 10 años, hemos ido automatizando cada vez más procesos, de manera que nosotros tenemos una experiencia muy buena para para guiar al alumno desde el principio y que sepa cuál es el siguiente paso que tiene que dar. Hablo de la gestión. Hay una parte muy importante y crítica que es la asesoría, vamos a decir, asesorar al estudiante para que elija bien, para que no se equivoque, para que realmente esté eligiendo una opción de movilidad que le complete y que le vaya bien. Al final, no todos los estudiantes quieren un double degree. Y no todo, por ejemplo, hay mucha variedad. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos dos tipos de double degree. Uno que es un máster profesional que les permite salir al mercado laboral en un año. Y luego otro máster que hacemos, que es un máster de investigación, Master of Science al típico uso americano, que les obliga a estar un año investigando. El perfil del estudiante es completamente distinto. Un estudiante que va a hacer un Master of Science es un estudiante que se va a dedicar a la investigación, por lo menos en la primera parte de su carrera profesional, ¿vale? Es verdad que con un Master of Science en Estados Unidos hay posibilidades laborales muy interesantes, con sueldos superiores y demás, pero normalmente es un estudiante de otro perfil. Un estudiante que hace un máster de profesionalizante de un año, lo que busca es una salida al mercado laboral americano en el menor tiempo posible. Necesitamos gente que sepa eso y que asesore bien a los estudiantes. Y esto no es tan fácil. Durante los últimos años el mayor problema que he tenido es la atención al estudiante. Es muy complicado porque tengo muchos estudiantes, tengo que atender a muchísimos estudiantes. Entonces yo te puedo decir que desde que empieza el semestre de otoño, desde septiembre, abrimos agendas todo el personal de la oficina, incluidos los 2 profesores que trabajamos ahí full time. Bueno, digo full time, yo soy profesor en mis ratos libres. Yo doy tecnología de fabricación, como ha dicho antes Manuel, pero le dedico tanto tiempo a la oficina internacional que me absorbe gran parte de mi agenda y gran parte de mi tiempo solamente en asesoría, ¿sabes? Y en gestionar la parte académica y luego la parte diplomática. O sea, me obliga a viajar permanentemente para renovar acuerdos, para mantener vivo los acuerdos, para abrir nuevos frentes, para abrir nuevos acuerdos, con lo cual
O sea, es destajo siempre. O sea, que somos menos de los que necesitaríamos. O sea, se necesita un ejército para tener esos números. Y somos muy pocos. Lo que pasa es que hemos conseguido automatizar gran parte de la parte administrativa. Y esto nos ayuda mucho. Somos muy automáticos en la parte administrativa. Vale. Y pues también nos pregunta Pilar, en esos doble títulos, los programas son completamente compatibles, son parecidos, ¿no? El Sí, porcentaje de compatibilidad del plan de estudios, es concretamente, es sobre una todo. buena pregunta. Porque, o sea, en un principio cabría pensar que si tú vas a hacer un double degree con alguien que no se parece como dos gotas de agua a tu programa, la cosa ya es romper la baraja, es imposible hacerlo. La filosofía aquí es moverse en el filo de la ley. Esa es mi teoría. En el filo de la navaja. Nunca vas a conseguir un acuerdo que te satisfaga 100% académicamente. Tienes que dar una gran dosis de flexibilidad. Y yo para mí lo más importante es lo que he dicho al principio, la complementariedad. Nosotros nos gusta que la especialización que hacen fuera sea compatible, pero sea complementaria, no necesariamente la misma. La ventaja, por ejemplo, en el máster, que es donde tenemos el grueso de nuestra nueva titulación, es que la especialización es una cosa que es bastante optativa. De por sí, ya en la escuela hay muchas opciones en muchas especialidades, lo cual abre mucho el campo. Entonces, podemos tener especialistas en prácticamente cualquier campo de la ingeniería relacionada con industria, desde la química, pasando por los materiales, pasando por la automática, por la electrónica de potencia, electrónica de control, regulación automática, mecánica de precisión, fabricación. Es decir, que hay una amalgama enorme y cualquier cosa de esas la vamos a encontrar con cierta facilidad en el socio, sobre todo si hablamos de créditos especialistas, que es donde movemos a la gente. Nosotros movemos a la gente en créditos especialistas. Antes he hablado de la gente que movemos en cuarto de grado, para poner un ejemplo de dónde está la flexibilidad. Nosotros en cuarto de grado movemos a gente gracias a que en España hace unos años se fundó un grado de 4 años y la mayoría de las escuelas de ingeniería optamos por tener un cuarto año de grado muy especialista, fuertemente especializado, prácticamente como si fuera un año de máster. Eso que parece un inconveniente porque vamos a la contra que el resto de Europa que tienen grados de 3 años, en realidad es una virtud. La mayoría de mis estudiantes de grado son admitidos en programas, en asignaturas de programas de máster. Y eso les permite completar un Learning Agreement, un acuerdo de estudios y terminar haciendo un programa completo de grado, pero que tiene una especialidad muy parecida o complementaria a la que han hecho en Madrid. Y eso es muy bueno. A mí me parece buenísimo. ¿No? Es algo único. Vale. Y bueno, nos pregunta también aquí Carlos, estamos siempre hablando de máster habilitante, ¿no? Sí, bueno, en, en los outgoing siempre, o sea, los que nosotros enviamos fuera siempre van a ser sobre el máster habilitante, siempre, sin excepción. En el caso de los incoming, es decir, de los estudiantes que vienen de fuera a hacer el nuestro, hay un porcentaje que quiere nuestro habilitante, ¿vale? Específicamente busca nuestro habilitante. Pero hay un porcentaje que es mayor, yo diría 20-80, el 80% no necesitan nuestro máster habilitante, ¿vale? En la mayoría de los países europeos no existe el concepto de habilitación profesional similar al que tenemos en España. Si existe, por ejemplo, en Estados Unidos está el PE, el Professional Engineering, que es un examen que haces para hacer ejercicio de la profesión de modo liberal. No tiene nada que ver con el concepto de habilitación que tenemos en España, que es una acreditación de una determinada titulación. Es un concepto bueno, sé que hay algo parecido en Chile, existía algo parecido en Suecia, pero ya no existe. Es decir, que un alumno sueco, un alumno italiano o un alumno francés que venga a España puede querer el habilitante, interesarle por lo que sea, porque tiene raíces españolas o quiere trabajar en España y sabe que el habilitante es bueno para el mercado español, pero en realidad no lo necesita, porque va a recibir un título de origen que posiblemente tiene más visibilidad en su país que el nuestro, un diploma de ingeniería en Francia o un título de máster de TUM
tiene mucha más relevancia en esos países que nuestro título. Con lo cual, no, en realidad necesita un complemento. Entonces, en esos casos nosotros firmamos opciones para el alumno internacional incoming. El nuestro de aquí siempre va a acabar el habilitante, porque el nuestro de aquí sale del habilitante, que es de los alumnos de la escuela, el 90% son alumnos del habilitante. ¿Vale? Pero de los que vienen, muchos acaban en otros máster porque les viene mejor, porque quieren más especialización o quieren acceso a un tipo de conocimientos que es diferente al habilitante. El habilitante, como sabéis, es un poco más generalista y tiene menos parte de especialización y entonces eso hace que para el público, por ejemplo, para el público latinoamericano, tenemos estudiantes, muchos estudiantes latinoamericanos que vienen a hacer directamente, firmamos double degree contra los máster especialistas. Con PUCP, por ejemplo, Católica de Lima, tenemos un acuerdo con mecánica y con organización. Ellos no quieren el habilitante, ellos quieren especialistas en mecánica y en organización, que les viene muy bien y son muy complementarios con su titulación. ¿Quién mandamos nosotros a Perú? El que quiere ir se va desde nuestro primer año del habilitante y hace allí una especialización, que puede ser mecánica, química, la que él quiera, pero va desde nuestro habilitante. Pero el que viene de ellos hace un máster diferente. Pero eso no, también la ventaja es que tenemos mucho oferta de máster para elegir. Entonces, eso también nos ayuda a firmar acuerdos muy creativos en el tema del double degree. Y eso está recogido en el acuerdo. Y se puede hacer un acuerdo que no sea exactamente simétrico. Es decir, que el alumno reciba los dos títulos exactamente iguales en las dos instituciones. ¿Vale? Es perfectamente compatible otras opciones. Bueno, pues creo que debemos ir cerrando aquí porque nos hemos pasado un pelín de la hora. Perdón, es que me enrollo mucho, es culpa mía. No, 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 encantados. Eso. Y, y nada, pues con esto, eh, bueno, todavía con esto pues cerramos esta jornada. Muchas gracias a todos los participantes y también especialmente pues a ti, Juan, Ujú. por esclarecernos aquí y por darnos, es decir, una visión pues para poder enfocar todos los másteres habilitantes que tenemos ahora en España, pues darles un poco Ujú. esa dimensión a mayores, que es la internacionalización, que por lo que se Sí. ve es muy recomendable y también muy demandada. Sí, sí, y cada vez más. Y es un Eso. perfil que es muy, muy interesante para las empresas. Les gusta muchísimo. Pues muy Sí, bien, señor. Muchas gracias. Muchas pues gracias, eso. muchas gracias por Gracias, invitarme. gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Excelente.